Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a Mejor Juntos, al capítulo 36 de nuestra serie de conversaciones. Hoy tengo el placer, el gusto de hablar con Verónica Gallego, una gran amiga, psicóloga, escritora, una persona que respeto y que creo que es un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros, Vero. Hoy charlaremos un poco sobre emociones. Intentaremos hacerlo como una charla, ella explicando sus cositas que tenga que explicar, y yo intentaré ir conversando contigo, Vero, según vayamos evolucionando con el tema. ¿De acuerdo? Genial. Ujú. Gracias, Verónica Gallego. Hola, gracias, Kike. Qué linda presentación. Eh, bueno, el título que tenemos es Escucha tus propias emociones, conecta contigo y tiene un subtítulo que es los retos durante y después del confinamiento. La idea es, en general, que hablemos no tanto de la gestión emocional, que es algo que está como muy en boga y todo el mundo te dice cómo manejar Mm, tus emociones, sencillamente conectar. ¿Qué pasa? Escuchar, ver qué está pasando en nosotros en cada momento específico y después vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar de qué pasa durante el confinamiento y ahora que viene la que puede pasar después del confinamiento. muy Lo bien. primero que vamos a pedir, Kike, ¿te acuerdas que habíamos hablado que les vamos a pedir que busquen un lápiz y un papel? Sí, sí, sí. Entonces, Quisiéramos intentar hacer algo, lo que podamos, interactivo, y quisiéramos pediros que toméis un minutillo y busquéis un lápiz, un papel, un boli y lo tengáis cerca, porque seguramente lo estaremos usando durante la charla. sí, Pero mientras la... mientras lo Ajá. buscan, les quiero aclarar que es bilingüe la charla. Él habla en español de España, yo hablo en español de Venezuela. Bueno, venezolaneado, venezolaneado, ya tengo muchos años aquí. ¿Busquéis? Eh, eh, vale, me interesa señalar un poco esto que hablabas de la gestión de emociones, porque quizás es un apartador grande donde todo el mundo ahora cree que tenemos que hacer y gestionar las emociones, y a veces se le olvida de comprenderlas y vivirlas, y por eso me parecía muy interesante esto que nos quieres presentar. Bueno, supongo que Bueno, entonces imaginamos, ya les dio tiempo de ir a buscar un lápiz, un papel. Si no tienen lápiz, puede ser un boli, no hay ningún problema. Puede ser cualquier tipo de papel también. Así que ya hemos dado tiempo suficiente, ¿sí, Kike? sí, creo que sí, Yo también podemos creo. seguir. Entonces, por favor, ténganlos ahí y les voy a mostrar una pantallita muy rápidamente. Y en esa pantalla van a ver unos dibujos muy básicos, muy básicos. ¿Los A ven ver si ahí? lo ¿Están logramos. viendo los gráficos? ¿Sí? Esta ahora. Perfecto. Ven que es un círculo y un rectángulo debajo 5 veces. El círculo es para que dentro coloquen un emoticono y van a hacerlo 5 veces y abajo le van a dar el nombre a esa emoción. Es decir, acuérdense de todos los emoticonos que conocen, van a dibujar uno, no tienen que tener ninguna destreza particular en dibujos, no estamos esperando, de hecho no lo vamos a evaluar, les prometo que no lleva nota. Y lo que quiero es más bien que ustedes se pregunten a sí mismos en este momento qué emociones conocen ustedes y cuáles de esas que conocen son las básicas. Porque pueden conocer el espectro emocional, pero cuáles ustedes creen que son aquellas 5 que los teóricos, que la humanidad, que los que saben de eso, dicen que son las bases. Bueno, O nosotros, que somos los que conectamos con ellas, decimos. Dime, ya Kike. das pistas, dice que son 5. Así Algo es que algo, algo es aquí ya algo, tenéis ¿verdad? una pista. Sí. Bueno, tómense un tiempo para dibujarlas. Nosotros seguimos hablando un poquito para darles tiempo para que las dibujen. Ujú. Recuerden, por favor, es muy importante que debajo del dibujo pongan el nombre, porque a veces dibujamos tan mal que no tenemos ni idea de lo que fue lo que dibujamos. El nombre ayuda mucho a O sea, la ubicar. emoción, un emoticono con su nombre. Un emoticono con su nombre. Ojo, no tiene ni siquiera que tener los rectángulos ni los círculos tan perfectos. La idea es sencillamente que hagan 5 garabatos y le pongan un nombre debajo. Muy bien. Entonces, váyanlo haciendo. ¿Por qué queremos hacer esto? Les cuento. La idea es que nosotros aquí vamos a hablar de ciertas propuestas teóricas, pero también es interesante cuando uno está escuchando qué es lo que dice la teoría, cómo se vincula con nuestra propia percepción del propio proceso emocional. Entonces,
cuando vean cuáles son las 5 que vamos a mostrar y vean cuáles son las 5 que ustedes pusieron, a ver, si les ocurren 6 pueden poner 6, si les ocurren 4 pueden poner 4, no. Esto no es un test de personalidad de ningún tipo, ni va a significar nada grave respecto a ti. Porque me ha pasado en talleres que la gente se pone un poco ansiosa cuando se le ocurren de más o de menos. Pero sí es interesante ver con cuál no conectaste en ese momento y qué puede estar pasando allí. Yo no te voy a decir qué puede estar pasando allí, pero puede ayudarte en tu propio proceso de conexión emocional. Entonces, de allí el porqué de yo creo que ya les dimos muchísimo tiempo Yo para que creo que dibujaran, sí, ¿verdad? yo creo que sí. Miguel Ángel y dentro de poco nos van a mandar capturas de pantalla de dibujos magníficos. Bueno, ya conectaron, ¿sí? Sí. Paso la diapositiva. Adelante. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las emociones básicas? Aquí podemos ver grandes teóricos, de verdad, hay gente interesantísima que ha hecho muchísimas propuestas. Yo me voy a ir al gurú. Yo creo que es un gurú que todos los que están viendo esto conocen y si no, se los recomiendo muchísimo. Creo que todos, no sé si todos, pero mi mamá, por ejemplo, sí lo hace. Todos conectamos con él por lo menos una vez al día y todos escuchamos lo que nos tiene que decir todos los días. Entonces, yo creo que algo debe saber del asunto, ¿no? Y ese señor se llama Facebook. Facebook nos dice que estas son las 6 emociones básicas y bueno, habrá que hacerle caso, pues, porque son el rango de 6 emociones que nos muestran cada día y que nos da como opciones para reaccionar ante lo que nuestros grandes amigos de la pantalla piensan, ¿no? Mm. ¿Por qué Muy, escogí a Facebook? Porque es más cotidiano, porque es más cercano, porque nos dice ciertas, incluso tamiza nuestra manera de vincularnos con la realidad. Hay gente que se queja, le faltan emoticonos. O sea, hay gente que quiere un emoticono que sea para mandar a la gente a lavarse algo del cuerpo. Hay gente que necesita emoticonos de distintos tipos y yo he leído quejas sobre los emoticonos muchas. Entonces es interesante cómo incluso eso ya tamiza nuestra manera de percibir nuestro propio contacto emocional. Entonces veamos muy rápidamente ujú. qué pueden estar significando. ¿Qué te parece, Facebook? ¿Te funcionan Sí, estos? sí, me parece interesante esa referencia en las redes. ¿Sí? Sí, déjame escuchar. Déjame Yo te dejo, escucharte. yo te dejo. Vale. Bueno, tenemos 6. Si se dan cuenta, ya hay 6, no hay 5, ¿no? Ya por ahí está un poco Ajá. rara la cosa. La primera que vamos a mostrar es como la que la gente más usa, ¿no? Esto es el pan nuestro de cada día. Es decir, yo llego al Facebook y presiono y le doy el corazoncito, presiono y le doy el corazoncito. No sé ustedes, tengo tantos amigos. Hay que decirle a todo el mundo cuánto lo quieres y todo el rato estás dándole, te quiero, te quiero. O te aprecio o siento afecto por ti. Como ven, Ajá. para mí estos dos rangos de la misma emoción, una expresión afectiva, cuando algo te parece venezolano chévere, como es en español de España, guay, Guay. Ujú, guay, entonces tú le das el thumbs up, ujú, ¿no? El pulgar arriba, pero ujú, bueno, de que ujú, apareció el corazón, ya eso es como poco, no es suficiente, entonces tenemos tendencia a poner, así se ve, el corazoncito, a poner el corazoncito. ujú. Este, en realidad es la misma emoción. Es la misma emoción con matices. A la gente le cuesta, a ver, para que tú digas a alguien que lo amas, tienes que haber pasado por ciertos rangos emocionales primero. Mm. Y si se lo dices muy temprano, le puedes pegar el susto del siglo y puede salir corriendo la persona. Eso es típico del 90% de las comedias románticas, por ejemplo. Y bueno, las expresiones afectivas tienen muchas dimensiones y tienen que ver con muchos modos del vínculo personal, ¿no? Podemos querer mucho a nuestro perro y amarlo tan profundamente que lo queremos más que a la mayoría de las personas que conocemos, y eso no deja de ser amor. Podemos querer mucho a los objetos, es decir, cuando hemos luchado mucho por tener un piso, en España, un apartamento, en español de Venezuela, cuando hemos Ujú, luchado mucho por tener un coche, un carro, pues ujú, eso significa para nosotros y hay un afecto colocado también en el objeto. Hay gente que coloca el afecto en los objetos, por ejemplo, y le cuesta conectar con las personas, y hay personas que conectamos ujú. también con los seres humanos, cosa recomendable en mayor o menor medida.
Para no hablar de más, para mí es la misma emoción. Yo me voy a quedar, por supuesto, con el corazoncito. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Después la siguiente es muy obvia, además es muy lindo que utilice también los ojos para expresar la alegría. Además creo que es una emoción con la que conectamos con mucha frecuencia. Tenemos el típico amigo y la amiga de Facebook que pone unos chistes que son una maravilla y casi que cada vez que entramos a las redes nos sale y entonces siempre le estamos poniendo la carcajadita, a veces con lágrimas en los ojos, etc. Este emoticono es uno de los que más variaciones tiene, ¿no? Normalmente tenemos la tendencia a usar el que es volteadito y con las lágrimas, según lo que he visto, pero bueno, este es el que nos da Facebook Lo necesitas mucho. y creo que es bastante expresivo. Después está este que es muy interesante y es la sorpresa. Con el ruido Se del usa play. con cierta frecuencia y lo más interesante para mí de este emoticono es que no es una emoción básica en el sentido estricto. Conéctalo La por emoción básica es el miedo. Bluetooth. Y Mm. ¿quién te va a decir que le da miedo a algo? Es una emoción con la que es difícil conectar en algunos niveles, porque quien muestra su miedo no es valiente. Tenemos una sociedad que privilegia la valentía sobre ¿Es el otras Bluetooth? expresiones sociales. Entonces, para mí no es casual que sea la única expresión emocional que está tapada, ¿no? No me La consta tampoco sorpresa es que un aquel modo tenga del miedo, una expresión secundaria del miedo, sí, pero Bluetooth, supongo que sí. digamos que la básica no es la que se encuentra aquí. Ya después la sustituiremos, por supuesto. Después, por supuesto, la tristeza, Ujú. bastante obvia y bastante representada, más adelante de ella, y la rabia. Es bien interesante, yo he hablado con varias personas respecto a la rabia en Facebook, y a la Ujú. gente le cuesta poner porque no sabe si le estás diciendo que te da rabia lo compartido o el comentario hecho por la persona por lo compartido. Entonces, a veces hay gente que le dice que rabia me da, o hay gente que dice me gusta ante el mismo contenido por muy negativo que sea. Entonces genera siempre mucha duda. Pero bueno, a mí el Facebook no es lo que me interesa ahora, lo que me interesa en realidad son las emociones y cómo nos vinculamos con ellas, ¿no? Ujú. De hecho, estaba pensando un poco esto que decías Voy con a el ponerles todo, Facebook. voy a quitar la pantalla mientras hablas, ¿quieres? Sí, sí. Bueno, y claro, esto me hacía pensar en una dimensión concreta de las emociones en general y de estas que mencionas, que es la Ujú. dimensión comunicativa. Es decir, Facebook las utiliza para introducir un elemento comunicativo dentro de la interacción. Y ese elemento tiene que ver con la carga subjetiva, o sea, las emociones comunican cosas, nos comunican cosas a nosotros y cosas a los otros. De hecho, sin extenderme demasiado, uno de los primeros principios de la comunicación humana, según Waslavi, es la imposibilidad de no comunicar. Siempre comunicamos. Es así, incluso cuando no hablamos, o Y mamá, cuando no hablamos. incluso la mínima expresión de comunicación es no quiero comunicar, pero ya estoy comunicando. En ese momento, las emociones en sí mismas tienen una carga comunicativa y en las redes sociales tienen un sentido muy concreto de transmitir un mensaje más allá del texto puro. Y es interesante esta presentación que has hecho de las 5 emociones. Tengo algunas preguntas, algunas dudas, algunas cosas que no sé si estoy muy de acuerdo, pero vamos a ir charlando, que tengo ganas. Seguimos, cariño. Listo. Seguimos compartiendo pantalla entonces. Ahora atrás. Ujú. Vale, ahí va. Bueno, ya dijimos que son estas 6. Vamos a traducirlas muy rápidamente a lo que te estaba explicando. Ah, no, mentira. Miren quién viene por ahí. Hay una séptima. ¿Vieron cómo entró? Vuelvo a mostrarla. Oh, tan bonito. Hay una séptima que apareció ahora, la recuerdo. Esto sí ha generado controversia en las redes. Yo veo gente que lo sustituye el corazón por unas patatas, por unas empanadas, hasta por café, porque la gente no logra entender que esta emoción, ya estaba, pues ya teníamos el corazón y el thumbs up, ya, ¿para qué más? Pues, así como... Y ha generado controversia. Tanta controversia ha creado que yo le pregunté a Facebook y me respondió. Les juro que me respondió, me puso esto en la pantalla. Me puso siempre juntos a pesar de la distancia. Y lo que menciona aquí es que
es es para expresar nuestro apoyo durante esta situación específica en la que estamos distanciados, en la que hay una distancia no elegida. O sea, deseas ver seres queridos y no es una opción. Yo el día de la madre no pude ver a mi mamá y estuve 2 semanas no pudiendo verla y de verdad el Es que corazoncito abrazado era lo menos que necesitaba. O sea, era lo mínimo que necesitaba para reponerme al hecho de no poderla abrazar, teniéndola cerca físicamente, que además es una situación muy de los venezolanos que no pudimos abrazar a nuestras madres en momentos importantes. Pero ella, yo sí la tenía cerca, pero no lo suficientemente los cerca procesos como de para migración en general, sí. del proceso Eh, migratorio de todos los que en emigramos. general, sí, sí, sí. Era, Bueno, sí, se está mejor juntos, definitivamente. opa, tremenda publicidad, muy bien. Él sabe su trabajo. Vale. Bueno, él dice ahí, voy a leer un momento acá que tengo la pantalla de este lado, esperamos ayudar a que tú, tus familiares y tus amigos se sientan un poco más cerca. Es preciosa, me parece además muy útil para este momento, no vean más atrás que está mi Facebook un poco más borroneado, pero es mientras tanto. A ver, estemos claros que es mientras tanto. Esta emoción no es una emoción de sí misma, es sencillamente un decirle al otro me importa y aunque haya distancia, pues me siento. Bueno, es connotar algo que sí tiene que ver con lo emocional, que las emociones son el vehículo de conexión humana. Es así. Entonces, con este emoticono de alguna forma nos está dando esa idea de interrelación, Sí, de la emoción como vehículo de conexión. Hablamos vehículo de comunicación, vehículo de conexión. ¿Eh? es así. Muy bonito además. Me encanta como propuesta. Bueno, además, aquí les muestro otra pantalla. No es Viejos conocidos. la única manera de mostrarnos las emociones. También tenemos, por ejemplo, esta película que se llama Inside Out, que se Al revés, tradujo en aquí. Venezuela, aquí fue exacto, en España. Por cierto, no hemos aclarado que Kiki y yo estamos en España, somos venezolanos en España. Que acá en España se llamó Del revés, una traducción literal bastante correcta, pero a mí me gusta más la latinoamericana, dice intensamente, me parece un juego de palabras precioso, porque habla de la intensidad de la mente, cada quien con sus gustos. Lo interesante de esto es que fíjense que no son las mismas emociones, hay algunas comunes, el miedo se aparece, además representado de una manera muy interesante, y el asco, del cual hablamos la otra vez, Quique, también Ujú. aparece como una emoción Como una emoción básica, de hecho lo es. básica que lo es, que es primaria, y como hablábamos la otra vez, genera, es muy importante para la preservación de la especie, básicamente. Ujú. Es adaptativa. Bueno, todas son Fíjense que no adaptativas. aparece el amor, el afecto, y eso tiene una razón de ser, y es que de verdad yo la quiero poner y yo la elegí por ser una emoción para mí que construye, ¿no? Que es la que Ujú. sostiene a la humanidad prácticamente, o lo que nos hace humanos. Pero es cierto que no es básica en el sentido que no se construye desde la base de lo que nos hace humanos. Pues no, es decir, no parte ayúdame. Sí, a ver, de hecho, una de las cosas que tenía para comentarte, el amor como tal, no podemos describirlo como una emoción básica, ya que las emociones básicas lo que producen son conductas, son respuestas. El amor es una emoción compleja, una emoción constitutiva como seres humanos, constitutiva como especie, que me constituye, me articula como persona, pero que tiene muchos niveles, muchas capas. De hecho, en algunos unos teóricos hablan si es una emoción, si es un sentimiento, quieren distinguir algunos lo que es un estado de ánimo, una emoción, un sentimiento, y hay un cierto debate. Lo que sí podemos estar de acuerdo, y casi todo el mundo estará de acuerdo, en que es una emoción de mayor complejidad o un sentimiento de mayor complejidad eh, de lo que puede ser un enfado concreto, una rabieta o un susto. Una de las características tiene que ver con lo que se puede prolongar y esa prolongación en el tiempo es lo que nos facilita la construcción de relaciones, construcción de proyectos en común. Y claro, creo que el amor nos daría para una charla, una conversación en sí mismo, porque es un tema
interesantísimo y con con una mirada poliédrica, tiene muchas aristas por donde entrar. Pero sí, me parece interesante que de alguna manera lo encajes dentro de las emociones básicas si le das esa idea de constitutivo. Entonces te compro la idea. No, además de verdad, ahí hay una semitrampa de mi parte y tiene que ver con que las emociones, y ya más adelante veremos por qué voy a usar esta palabra, eran placer o displacer, y eso está claro. Ujú. Y poner 4 que generaran displacer y una que generara placer no me funciona. Entonces, Poco complaciente, pero bueno. no me funciona porque toda la gente está toda amargada durante ¿qué sería? Si son 5, el 80% de la charla va a estar conectando con el desgarre y Mira, solamente con la alegría, no puede ser. justamente esta mañana hablaba con unos pacientes en terapia justo de Ujú. esto, de cómo hacían para cultivar la alegría en los momentos de confinamiento, por una situación de pareja, un conflicto que tiene. Y claro, estos me decían, coño, es que pasamos mucho tiempo peleando porque es que no hizo la cocina o dejó los calzoncillos tirados en el suelo o por cualquier cosa, los juguetes de la niña y tú y yo. Y yo les preguntaba, ¿y qué estáis haciendo para estar alegres? Claro. Y se veían a la cara y decían, eh, eh, Sí, podemos hacer cosas para nuestra alegría. totalmente, pero tiene que ser una alegría, alegría genuina también. Hay yo Ujú. creo que hay un tema de responsabilidad en la propia emocionalidad, pero también hay un tema de que la alegría forzada tampoco funciona. Y ahí, bueno, ya después hablaremos un poco más de eso. Cuando hablemos de Sí, la alegría nos detenemos ok. ahí, ¿no? Vamos a seguir, ¿te Tenemos parece? 20 minutos, A ver, así que vamos a ir avanzando en los temas. vamos un poco lento. Vale, ya tú decías lo de las emociones secundarias, Ujú. entonces sencillamente lo que yo planteo es súper serio de mi parte. Las emociones generan nuevas emociones, esto no lo creé yo, lo bajé de internet y ni siquiera está particularmente bien, pero sencillamente ver que sí, que es así. ¿Cuáles son las emociones básicas? Hacemos un pequeño repaso y por supuesto quitamos a nuestro amiguito que es circunstancial, aunque funcionaba muy bien, y podemos decir que serían estas 5. ¿Cuáles son esas 5? Primero, por supuesto, el amor, el afecto, después la alegría, después el miedo. Miren que tuve que cambiar y no tienen idea de lo difícil que se me hizo buscar un emoticón. El que está siempre, el que aparece en todas partes, es este que es así, ¿saben? Como el grito de amor. Como sorpresa, ¿Ah? como sorpresa, ¿no? Sí, pero es sorpresa, no es miedo. Y la gente, es el que la gente usa, ¿sabes? Cuando alguien tiene algo parecido a miedo, hace esto. Pero en realidad emoticonos de miedo prácticamente no existen y eso a mí me parece ya diagnóstico de ciertas maneras de vincularnos con las emociones, ¿no? Mm. Por supuesto, la tristeza de la que ya hablamos y la rabia. Yo creo que eso a manera de seguimos entonces. Ujú. ¿Qué pasa con las emociones? Yo por un momento me detuve a hablar con ustedes y les decía, ya voy a quitar un poco la pantalla. Les comentaba que hay placenteras y displacenteras. Generalmente lo que uno escucha no es eso, lo que uno escucha es malas y buenas. Y ahí yo creo que tenemos que detenernos a reflexionar. ¿Qué significa decir que una emoción es mala o es buena? Cuando tú le dices a alguien, oye, cuidado con esa emoción o no conectes con esa emoción, ¿qué puede estar pasando? ¿No? Entonces vamos a repasar rápidamente algunos de los mitos sobre las emociones que escuchamos a diario, además que están de naturaleza primitiva y es inferior a la razón. El siguiente, emoción es primitiva y la razón es la que sirve, inferior a la razón. La siguiente es que hay buenas y malas, como comenté hace un momento. La siguiente es que hay emociones que nos hacen daño. La siguiente es que la emoción es peligrosa y que sentir nuestras emociones es doloroso, conectar. Y finalmente es que el control de uno mismo se logra reprimiendo nuestras emociones. Deténganse un momento acá, por favor, y piensen cuál de estas cosas ustedes creen que son verdad. Es decir, de verdad yo creo que si yo reprimo mis emociones voy a estar mejor, estar más
controlado, qué significa controlarme, por qué controlar, ¿no? Y vean cada una de ellas. Y si lo piensan de alguna, vean la palabra del título. Por favor, todos son mitos. No hay emociones buenas ni malas, todas son adaptativas, tienen una razón de ser. Y la emoción es una expresión necesaria del ser humano. Y sin ella, además de ser adaptativa, sin ella corremos peligro de no sobrevivir, no como personas, como especie. Es tan delicado el funcionamiento de ellas como es. ¿Quieres agregar algo, Kike? No, de momento voy escuchándote, ver. Vale. Bueno, bueno, perdona, ahora que me abres la puerta, la tomo. Esto es una cosa que también siempre comento, hablar de emociones buenas, hablar de emociones malas, es hacer un juicio de valor, no es una emoción. Bueno o malo es un juicio. Es así. Ok, ¿Ya? muy bien. ¿Eso era todo? Sí, sí. Me faltaba uno, la emoción enturbia el buen criterio. Ujú, Ay, ujú, ujú. vale. Y Bueno, bueno, aquí se produce una discusión más o menos de si la cabeza o el corazón. Que quizás esa la discusión sensación. típica. Sí. Aquí me voy a quedar un momentico en estas imágenes que me mandó mi cuñada, que me encantaron. Y hablan de, si han oído hablar de la positividad tóxica. ¿No? No sé por qué va así. Compórtate bien. Eso. ¿Qué pasa con la positividad tóxica? Es cuando te dicen, siempre sonriendo, tienes que estar feliz, porque estás triste, estás triste. Malo. Las niñas no se ponen Claro bravas, que sí, guapis. algo que todas escuchamos en algún momento, ¿no? Claro que sí, guapis, adelante, adelante es para allá. Hay muchos, ¿no? ¿Qué pasa con esos mensajes que crean un estigma contra las llamadas, mal llamadas? Esto no es mío, por supuesto, me lo enviaron. Emociones negativas. Y lo que está pasando es que nos está haciendo sentir que cada una de esas emociones que sentimos mal llamadas negativas, yo las llamo displacenteras, son dañinas, son malas para nosotros. Y yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. Entonces aquí yo les traje unas frases que tú me vas a ayudar a traducir al español de España las que puedas, porque son muy A ver qué se coloquiales. puede. Ya te dije, yo te avisé, te la iba a enviar. De frases que hemos escuchado desde que somos niños y niñas, y que nos están diciendo que conectar con nuestras emociones negativas, displacenteras, es malo. Y eso creo que nos ha hecho muchísimo daño durante todo este tiempo, ¿no? La primera es los niños no lloran. Ujú. Es, Sí, sí. ¿verdad? Esta sí, Y sí, esa sí esta. es Ujú. universal. Es un mandato, desde que el momento que un niño llora, especialmente un niño de género masculino, porque además supuestamente el niño es genérico o incluyente, pero no se refieren al niño varón, si lo decimos de alguna manera, pues estamos señalando que no deben conectar con su tristeza, ¿no? Con su frustración. Sí, de hecho, yéndonos a otro lado, esto es Ujú, constitutivo de lo que es la construcción de la masculinidad, de lo que somos como, totalmente. Y como dices como hombres. eso, el siguiente, ¿cuál es? El siguiente es, está jugándome pasaje. Tranquilo. El siguiente es macho que se respeta y póngale lo que usted quiera detrás. Eh, Este, una frase muy coloquial y venezolana. aquí sería algo como el macho ibérico. El macho Pero bueno, ibérico sí, no hace so- tal so- cosa, no hace son tal otra. esos mensajes culturales que de alguna forma me dicen como hombre cómo me tengo que manejar con mis emociones. Y Exacto. como conectar con ciertas emociones implica de alguna manera mostrar una debilidad Igual. frente al entorno, ¿no? Y en un entorno competitivo donde la testosterona manda, pues puede ser una amenaza para ti cuando Totalmente. una emoción es Es una emoción. así. Y bueno, por supuesto, tú no eras machito. Es una manera de picar, es el típico pico entre hombres que puede derivar en golpes con facilidad, donde te Mm, resto, ¿no? A demostrar tu masculinidad o a tapar una emoción de la que, como acabas de muy bien decir, te hace ver débil, ¿no? Supuestamente. Bueno, y ahí quizás más adelante lo vas a tocar, y Ujú, es que dentro de esa construcción
La expresión de la rabia sí es una emoción donde yo me puedo reconocer a mí mismo. Ok. En otro tipo de emociones es más difícil de reconocerme a mí mismo porque puede significar esa debilidad, ese no sentirme adecuado o Sí, 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 cualquier comida de olla que tenga al completamente, respecto. completamente. Vale. ¿Quieres controlar tus Tienes arranques? que La controlar tus necesidad de auto. arranques. Cuando, con la expresión de rabia, cuando viene más por el lado de la mujer, entonces viene el Ujú, autocontrol, ¿no? También a los hombres. Qué sé ujú. yo, un niño que hace un berrinche por decir, tienes que controlar tus arranques. En vez de preguntarnos qué está pasando con esta expresión emocional, un poco que efectivamente estamos vivenciando como descontrolada, ¿no? Ujú. Pareces María Magdalena, ya nos vamos para el otro lado del, 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 del espectro. Y Hacia entonces, la claro, si tristeza. una chica llora mucho, entonces parece María Magdalena, con toda la connotación cultural, religiosa que eso conlleva. Y, y este un poco más de por acá no donde yo estoy viviendo, sino de donde vengo. Ay, no, mijita, me vas a aguar el guarapo. Que acá es como se diría. ¿Te Uy, acuerdas no, que lo eso ya hablamos? sería muy complicado. No, lo hablamos, ¿no te acuerdas? Ostras, no, no me recuerdo. Yo te Sí, dije sí, sí, algo sí, así era algo como, así como, tía, me vas a... Ah, no me acuerdo. sí, No me ahora se me acuerdo, se escapa, los la debemos, verdad. se los debemos. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo Vale, que pero bueno, significa es, sí, son formas culturales como nos manejamos con nuestras emociones. sí, 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 y es así como que no me vengas con una lloradera, no me vengas a llorar porque no me está funcionando, no quiero conectar yo en ese momento con esta Y no me jodas el plan, no me o jodas. vale. Sí. No seas cagón, cagona, cagueta, este ya tiene que ver con el miedo. Hemos visto que algunos tienen que ver con la rabia, hemos hablado de la tristeza, este tiene que ver con el miedo. No conectes con el miedo que por algo está allí, te está diciendo algo, ¿no? En Venezuela se le llama cagón, cagona o cagueta a la persona que expresa, que está siendo un poco valiente en ese momento, vamos a decirlo de esa manera. Tú puedes con todo es la manera positiva de decirlo, ¿no? Me da miedo, de verdad no quiero hacer eso, o tal. Tú puedes con todo. Una manera de animar, pero también es una manera de meritar la expresión emocional de la otra persona que te está diciendo, oye, en este momento yo siento que yo con eso no puedo. Pero aquí hay Deja la una histeria, expresión ajá, muy frecuente, y esta sí la escucho mil veces en terapia, que es el no pasa nada. Me acaban de aquí es muy dejar, común, ¿verdad? Que me eso se, acaba- todo el tiempo, a mí me- se me ha pegado. Ya no, está común que se no me ha pasa pegado. nada. Y es una necesidad de intentar consolar al otro, quitándole hierro a la situación, Ujú. pero la forma de quitar hierro es negarla. Y negarla, no Entonces, existe, no pasa nada, no pasa muchas chicas o chicos me dicen que me acaba de dejar mi pareja y mis colegas me llaman para irme al bar y me dicen, tío, tío, no pasa nada, venga, vámonos de marcha. nada. Claro, y yo Esta, estoy en esta bueno, par la emoción de la pérdida, el duelo que estás viviendo y con el que debes conectar, que es muy importante que conectes, es con disfrazar la la farra, alegría, es sí, intentar manejar la tristeza desde la evasión, desde desde elevación. desconectar. Quita, quita, déjame distraerme. Y una Y esto falsa sí es algo que sustitución, muchos porque en hacemos. realidad esa alegría no va a terminar de ser verdadera, no estás conectando. O sea, pues, al no conectar con la tristeza, tampoco te estás permitiendo conectar con una alegría genuina. Efectivamente, lo que sucede es que no puedes conectar, no puedes escuchar el mensaje de la Exacto, tristeza. Esa falsa alegría, esa falsa euforia, disfraza ese mensaje, me distorsiona el mensaje. eso ¿Ok? es. Lee el siguiente. La histeria. Horrible. Tú eres un poco histérica. Ya, bueno, ¿qué quieres que te diga? Tú también, si quieres que, Sí, si me es que te bueno, diga, tú este también. viaje a la histeria y el control a sus arranques me parece interesante en esta idea de autocensúrate. Ujú, exacto. Al mismo tiempo, hay una reflexión sobre la impulsividad, y aquí hay algo paradójico, porque normalmente la gente que tiene mucho carácter y que se reconoce a sí misma como con dos cojones y tal, les parece una característica positiva, pero al mismo tiempo se Sí, sí, dice, sí, sí. tengo que frenarme, pero estoy orgulloso de tener los cojones que tengo, es decir las cosas. Entonces se Sí, sí, produce sí. una situación paradójica donde yo puedo saber que me paso de frenada, pero al mismo tiempo eso me produce un cierto orgullo. Por tanto, Claro. esa situación de autocontrol se hace muchas veces difícil
de manejar, de gestionar, de decidir respecto a ella. Pero estos dos me parece esa idea de la autocensura, del frena. No, no, Menos no, es en el brutal. cabreo. En Además el que las cabreo no. escuchamos todo el En tiempo. el Ya, cabreo déjate ir. yo aquí nada más traje unas poquitas, pero es que la cantidad de frases, de verdad, ejercicio, tienen papel y lápiz, escriban ahora ese mandato que les han dicho durante toda la vida, o que ustedes les dicen a alguien, o se dicen a sí mismos, porque uno mismo se dice a sí mismo, chama, deja la lloradera, que no es para tanto, no, es decir, ¿por qué te estás diciendo eso en ese momento? Y si estás llorando, hay algo pasando. ¿No sería más interesante preguntar por qué estoy llorando tanto? ¿Qué es lo que me movió en este momento que no que me siento sobrepasada emocionalmente? Pero bueno, a veces hacerse esa pregunta puede ser incluso más doloroso que tapar lo que le das tú ahora del no pasa nada, ¿no? Era esa la expresión, no pasa nada, no pasa nada. Viene otra por ahí, está genial, hermosísima, nada sexista ella. A ver, que nadie está diciendo que las hormonas no tengan que ver con el modo como las mujeres en momentos podemos expresar las emociones, no solo las mujeres, también los hombres, déjenme decirlo. Ay, no es la Lo que regla. pasa es que, bueno, Ay, no es la regla. pero no les quiero contar cuántas veces se ha descalificado a una Es una mujer descalificación. con una frase de este tipo, ¿no? Que asertivamente puede estar expresando una emoción o poniendo un límite totalmente necesario en ese momento. Y también podemos tocar el tema del sexismo, pero eso ya creo que quedará para otro momento. Este lo digo yo mucho. Las mujeres venezolanas somos cuatriboleadas o cualquier otra expresión que hable de cuán machas y Sí, duras sería que y tienen dos estupendas y cojones. maravillosas somos y cómo podemos con todo. Sí. Hay que revisarlo. Además que el cuatriboleadas habla de parte del cuerpo que las mujeres no solemos tener. Aún así, pero la mayoría no. Pero es interesante, ¿no? ¿Qué significa eso? Somos tan, la palabra típica es arrechas, que no conectamos con emociones que expresen debilidad, sino Y no como solo puede ser la eso. tristeza, como puede ser, perdona, Sí, 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 perdona, te escucho. como Tristeza, puede ser la como... tristeza o como puede ser, por supuesto, el miedo. Puedo con todo. Aquí un poco la lectura sería, con dos cojones, tienes dos cojones. Si te das cuenta, en ambas expresiones culturales tiene una masculinización de la Masculinización de la emoción. emoción, totalmente, porque el ser Entonces, aquí fuerte vamos, es y socialmente visto como algo significa, masculino. claro, y significa desconectar, muestra solo una cara de la emoción, la dura, la fuerte, tal, y es una masculinización del espacio femenino emocional. Sí, es así, Ujú. completamente. Pero además habla de mandatos, ¿no? Es decir, Sí. socialmente se construye la imagen de la mujer como débil, delicada, y del hombre como duro, solvente, etcétera. Entonces, cuando hacemos el equiparamiento entre emoción débil y emoción fuerte, entonces, claro, como las mujeres ahora estamos invadiendo lo que patriarcalmente se entendía como un espacio masculino, pues entonces tenemos que mostrarnos en tanto fuertes. Ujú. Y eso significa no conectar con lo que socialmente se dijo como emociones débiles. Son mandatos bien peligrosos y bien delicados que nos tienen a todos en Y bien comunes. de relación bien complejos y terribles, terroríficos, que un hombre no pueda conectar con su tristeza o con su emocionalidad a muchos niveles, son mandatos Bueno, para mí terroríficos. supongo que un poco vamos avanzando, es un tema complejo. Termina Ajá. sucediendo la producción de una emoción o una serie de emociones encadenadas, Uh-huh. donde el hombre termina teniendo miedo de su propia tristeza. Por tanto, Por yo no supuesto, tengo porque es la un signo de capacidad, debilidad. no, Entonces, no, y se genera temor, temor verdadero de la conexión. Por tanto, ya no puedo vivenciar tristeza, sino que vivencio depresión. Entonces, claro, salta directamente a... claro, puede, puede haber una tendencia, perdonadme porque quizás estoy generalizando y esto no Sí, tiene sí, ningún sí, sentido, no se totalmente. generaliza, pero puede haber una tendencia a esa pasar del negar la tristeza porque no sé conectar con ella, no sé manejar, y puede transformarse luego en la expresión más patológica que puede ser una depresión o un Sí, trastorno de pero ya vamos ansiedad, a hablar de que eso, ya te estaba hablaremos de adelantando. ello, ya Ya te hablaremos estaba de ello. adelantando. Miren, una
cosa que les había pedido es que vayan pensando frases propias. Piénsenlas, escríbanlas, las tienen allí y vean qué están significando esas frases propias en su vida, ¿no? Yo Y no puedo además, pedir algo que no doy. Ajá. y además te voy a pedir que busques esa frase y asóciala con la emoción que escribiste antes. Eso es muy interesante. O la que dejaste de escribir. Ajá. Mira Porque esa tus ¿a qué días tienen que emoción ver se esa, refiere? con esa que no dibujaste, con el emoticono que no conseguiste, con el hueco que dejaste vacío allá arriba en los 5 circulitos. O Ok. con el que pusiste de 3 maneras distintas, porque también puede haber pasado que la misma emoción la hayas repetido de distintas expresiones similares. Revisa Cualquiera cuál que pueda quiera estar pasando allí. compartir la expresión, cualquiera que quiera compartir la reflexión, lo puede hacer ahora en el chat. Estamos aquí para observarlo. ¿Ah? Sí, aunque Así que bienvenida. esto está siendo grabado, no va a ser en vivo, igual vamos a estar en el chat cuando se transmite. Bueno, yo pedí algo, ¿verdad? Les acabo de pedir que por favor piensen en lo propio. Yo voy a mostrar 2 frases que no me digo yo a mí misma, pero que sí me dijeron durante varios momentos de mi vida y que son bien interesantes porque te marcan, de verdad te marcan. Una es una frase que le decía mi abuela a mi mamá con respecto a mí y le decía, ah, yo no entiendo por qué se está mal mi mouse. Hacia el Vamos a otro darle con lado. él. Ay, sí, sabes que yo no, mire, no quiere, está portándose mal y ya, Ah, ay, ahora. que no quiero mostrarlo en realidad, es mi inconsciente, es un lápiz. Dale la me, da, flechita. me da vergüenza. Bueno, y decía, ¿para qué la llamaste Verónica? Así salió de Llorona. Y se lo decía muchísimo, mi mamá me lo repetía después cuando lloraba también. Entonces, esos son mandatos rudos, porque tú estás llorando, estás en conexión con una emoción ruda, entonces es así como que le pusimos el nombre que le hizo Llorona. Yo no sé si yo era o no Llorona particularmente, lo que sí sé es que el mandato estuvo allí. Le preguntaremos a mi mamá, ya cuando vea esto me dirá, Verónica, ¿eras o no eras? Ya le preguntaré. Pero de cualquier manera es un mandato donde conectar con mi tristeza estaba visto como algo negativo y eso de una u otra manera es significativo. El segundo, Déjame ser puñetero, porque en esta frase la descalificación está en el llorona. O sea, claro, y, y es un una nombre, coño, descalificación que de no la me puedo quitar tristeza. además. Sí, sí, sí. Y la llorona como una expresión descalificativa de la tristeza. Ah, Interesante. no, absolutamente, sí, 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 exacto. Ujú. Sí, ¿Y el sí. otro? Y el otro seguro te lo han dicho a ti también, y nos lo han dicho a cada uno de los que hemos presentado aquí. Imagínate, así será. A ver. El otro es, a ver, tú no y que eras psicóloga. Es decir, cada vez que he tenido a nivel laboral alguna expresión emocional un poco menos medida de lo que la persona considera, es como que los psicólogos no hacemos conexión con nuestras emociones tan sanos, tan Bueno, sanos. a mí lo que muchas veces me consigo en terapia es esa falsa idea, esa, ese, claro, como tú eres psicólogo, para ti será más fácil gestionar eso. Pues, coño, cuando yo estoy triste, estoy triste. Claro, es que tú tienes más herramientas. No se trata de tener alicates. O sea, la tristeza es la tristeza, la alegría es la alegría. Y seas psicólogo, seas antropólogo, vas a vivenciarla. Yo creo que Pero ahí es sí, justo la falsa idea que muchísimas personas tienen respecto a nuestro rol profesional, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de que nuestro trabajo es quitarle caña a las emociones, por ejemplo. Lo dije en español de España. O quitarle dame fuerza o energía a las herramientas. emociones. Dame Mira, herramientas. no, Dame pero herramientas. yo conozco mucha gente que va más atrás. O sea, que sencillamente que las emociones no tengan sufrir. Ni siquiera las herramientas para En gestionarlas. algunos casos sí, en algunos casos quiero dejar de Bueno, al sentir. menos la persona que me lo dijo era, o sea, quiero dejar de sentir tal cual. Quiero dejar de A menos sentir. que sea alegría y si es con 7 cervezas encima, pues Ujú. alegría. Entonces, bueno, de verdad, me dejó muy descolocada la primera vez que me lo dijeron, ya la quinta, dije, bueno, como que viene con la perfección, no sé, cuando te dan el título, la gente hace presunciones respecto a tu gestión emocional también. Tenemos Mentira, no 20 me lo han dicho minutitos tanto. para ir cerrando la charla, Yo cariño. no sé, queda bastante. Bueno, vamos avanzando como tú creas Vamos que avanzando y vemos.
Vale, gracias Y por lo que avisar. nos quede pendiente podemos tener algún otro encuentro. Es Yo para creo intentar que ser lo más sí. sintético posible. Sí, 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 yo creo que sí. Además creo que ya hemos dado bastantes cositas. Estoy buscando cómo volver a compartir porque había aquí quitado la pantalla de compartir. Bueno, entonces al ver todo esto, lo que nos damos cuenta es cuántas maneras tenemos de hablarnos a nosotros mismos o las personas de decirnos a nosotros cuán poco legítimas pueden ser nuestras emociones, ¿no? Tantas estrategias para deslegitimar nuestro vínculo con la emocionalidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Bueno, sencillamente porque la emocionalidad tiene una mala manera de ser vista a nivel social. Y como hemos visto ya de varios modos, hay una tendencia a sentir o a percibir como malo el conectar con la mayoría de las emociones. Esto es a todas luces errado. Las emociones no son ni buenas ni malas, pueden ser displacenteras. De hecho, algunas lo son en gran medida y hay personas que tienen altísimos niveles de sufrimiento por la manera como se les presentan las emociones y eso no estoy demeritándolo en absoluto. Sin embargo, eso no significa que esa emoción sea mala, significa que es displacentera, son emociones distintas, que no generan placer. Entonces vamos a ver un momentito qué es lo que nos dice la teoría respecto a cuán útiles o por qué pueden ser útiles las emociones, ¿no? Vemos cómo las emociones son un sistema que tanto de manera genética y cultural está programado para que nosotros como especie y a nivel individual sobrevivamos. Responden a necesidades básicas, ya van a ver más adelante en distintas conversaciones que vamos a tener cuando ahondemos en cada emoción, cómo cada emoción responde a una necesidad. No vamos a detenernos a qué necesidad cada emoción, pero cómo sí responden a necesidades básicas del ser humano y de los animales superiores. Y bueno, sencillamente sirven para la estimulación, la protección y la supervivencia, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos decir? Que nos sirven para resolver problemas o situaciones específicas o incluso supongamos que no es para resolver la situación o el problema, es para hacer conexión con lo que está pasando en ese momento y cuál es nuestra necesidad vinculada a lo que está pasando en ese momento. ¿Qué pasa? Cada una tiene una función específica diferente, pero aunque no lo creamos, todas son útiles y todas son favorables. Ya vamos a ver por qué y vamos a detenernos en cada una más adelante en por qué, ¿verdad? Entonces, considerar las negativas es un error. Vale, voy a leer la última frase que dice que cuando se utilizan mal, no se aprovechan adecuado y oportunamente los demás recursos, falla la comunicación, la memoria, el pensamiento racional e intuitivo, y la imaginación se desborda y establecen programas inadecuados. ¿Qué pasa? El problema no es la emoción en sí misma, el problema es qué hacemos con ella, cómo la gestionamos, cómo nos vinculamos con ella, o incluso el hecho de que una emoción que nos está queriendo decir algo haga una escalada emocional que pueda generar situaciones reales de peligro. Eso también lo veremos más adelante. Entonces, bueno, para ir cerrando esta primera parte, les voy a dejar un pensamiento o una manera de conectar o de ver nuestro universo emocional. Dice lo siguiente: se necesita tristeza para reconocer la felicidad, ruido para apreciar el silencio y ausencia para valorar la presencia. Voy a dejar esta diapositiva, no voy a poner la otra. Y bueno, con esto vamos terminando la primera parte de esta charla, que va a estar dividida en dos partes, como le dijimos en un inicio. Ya para la segunda parte vamos a hablar más específicamente de cada una de estas 5 emociones básicas que hemos presentado hoy. De ellas vamos a decir varias cosas. Vamos a decir, primero, yo les acabo de decir que son útiles, pero yo puedo decir lo que yo quiera. Vamos a hablar allí de para qué son útiles las emociones o cada una de esas emociones, cuál va a ser su utilidad o con qué necesidad específica nos están conectando. Después vamos a ver cuándo, y que lo hacen, nos pueden poner en situaciones de peligro o ser destructivas o ser dañinas o deteriorar de alguna manera. Y finalmente, para cada una vamos a ver cuáles son los retos durante el confinamiento, ¿vale? Pero eso ya va a ser mañana en la próxima charla.
No queda más que agradecerles de verdad que nos hayan escuchado, recordarles que mejor juntos. Y bueno, ya mañana hablaremos cómo vamos a estar mejor juntos, aunque el confinamiento nos lo ponga como un reto. De verdad, que me encantó compartir contigo hoy. Y bueno, agradecerte de verdad toda la compañía, los aportes que has dado, he disfrutado muchísimo. Y bueno, agradecerle por supuesto a Ricardo, que también, que no lo hemos visto, está allí apoyándonos en todo momento, y agradecer a este equipo de psicólogos que es Mejor Juntos, que nos está dando a mí un espacio para compartir lo poco que como formadora y psicóloga sé, y una visión de mundo, ¿no? Una manera de vincularnos con nosotros mismos, y además un espacio para compartir con colegas que de verdad para mí ha sido muy, muy valioso. Bueno, gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Magnífica presentación. Creo que nos ha emocionado y de eso se trata. Mañana seguiremos hablando un poco sobre emociones en la segunda parte de esta charla. Gracias por vuestra presencia y por vuestros comentarios. Si os gusta, suscribiros, darle like y no olvidaros de compartir estos recursos, estos vídeos, y hasta la próxima. Muchísimas gracias.